Hola, buenas tardes. En nombre de la Diputación de Málaga y del Centro de Ediciones de la Diputación, el CEDMA, quiero agradecer a todos ustedes su presencia en la presentación esta tarde del libro de Faros, una edición y prólogo, con edición y prólogo de José Carlos Rosales. Este es un libro que quizá debía haberse presentado en el verano o en torno a la Feria del Libro. Por una serie de cuestiones y de avatares no ha sido posible presentarlo y felizmente podemos congratularnos de presentarlo esta tarde. Yo creo que, y utilizando algunas palabras de la introducción de José Carlos Rosales, de los faros como mito, como metáfora, en estos tiempos en los que hemos destruido los faros y en algunos de los poemas que se incluyen se dice hemos perdido los faros, yo creo que hemos perdido los faros y hemos perdido también el norte. Por lo tanto, creo que es un libro muy adecuado, muy apropiado para que nos sirva para la reflexión. Yo no voy a extenderme más porque hay aquí personas que nos acompañan y sobre todo el editor y prologuista que nos hablará de las bondades del libro y por lo tanto simplemente paso a enumerarle las personas que nos acompañan esta tarde. Comenzando por inmediatamente a mi derecha, José Carlos Rosales. Las personas de todos modos son, estoy seguro, suficientemente conocidas de ustedes y podría prácticamente prescindir de enunciar sus nombres, pero José Carlos Rosales, a continuación Milena Rodríguez, María Victoria Atencia y Antonio Jiménez Millán. Yo sin más le dejo la palabra. ¿Sí? ¿Lo he dicho? Sí. Sí, había dicho, sí. José Carlos Rosales, Milena Rodríguez, María Victoria Atencia y Antonio Jiménez Millán. Así que yo le cedo la palabra a José Carlos Rosales y agradecerle a todos ellos su contribución y sobre todo a José Carlos la edición y el prólogo del libro. Buenas tardes. Y antes de lo más brevemente posible explicar el concepto y la idea de este libro, es necesario, como es lógico y sobre todo como es de bien nacidos, mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este libro esté hoy aquí. Porque es necesario hablar de Lara Cantizani, que lo tuvo, el original, en sus manos hace algunos años y sin consultarme lo trajo a una reunión donde se estaba planificando los nuevos libros de esta colección y por lo tanto debo de agradecerle a él su interés y también a Aurora Luque, que me llamó una vez por teléfono y me dijo que el libro se iba a editar. Y tengo también que agradecerle a Francisco Cupián los desvelos y los quebraderos de cabeza para que el libro saliera lo mejor posible, a Victoria Rosado, bueno, en fin, a toda la gente de Málaga que ha colaborado para que el libro pudiera salir tal y como está hoy en nuestras manos. Pero este libro tiene también un largo recorrido particular desde que en el año 2002, o 2001, 2002, en un taller de escritura que yo dirigía en colaboración con la Junta de Andalucía y con la Universidad de Granada, en aquel curso nos planteamos, yo le propuse a los asistentes que trabajáramos la metáfora del faro, así como en otro curso estuvimos trabajando la metáfora de los insectos, etcétera, ¿no? Y aquel curso nos visitó Aurora Luque, que tenía ese poema estupendo de Al falso faro del sur, y en el taller habíamos trabajado con otros poemas que hablaban del faro. Entonces, a partir de aquel momento me fui encontrando con una serie de poemas y algunos de ellos iban trazando, muchas veces dándome yo cuenta y otras veces sin darme cuenta, iban trazando una especie de itinerario que es el que yo he tratado de reflejar en esta recopilación. El itinerario es el siguiente, el que va, como explico en una de las páginas del prólogo, un itinerario
leo textualmente, que va de la razón confiada a la razón demolida, del progreso posible al progreso dudoso y de un mundo para todos a las luces pequeñas de una casa privada. Es decir, de alguna manera el itinerario que comienza con las expectativas esperanzadoras de la razón ilustrada y culmina o termina al final de esta recopilación con un sujeto completamente solo y aislado, enfrentado a la figura del faro, que o bien no funciona, o bien no consigue captar la atención de nadie, o bien, por el contrario, se ha convertido en todo lo contrario de lo que podía ser en su origen. De manera que este libro no pretende ser una recopilación objetiva de los poemas que se han escrito en lengua española sobre esta metáfora, sino que lo que pretende ser es una selección intencionada para que a través de ese recorrido, de esa selección, como he dicho antes, intencionada, se rastree, por un lado, la degradación del faro como metáfora de la razón ilustrada y a la vez también se persiga o se siga la evolución de la metáfora literaria del faro y, en tercer lugar, también se deje constancia muy subterráneamente de que hay un tercer elemento en este recorrido, y es que los faros ya no orientan a los barcos, ya no orientan a las naves, porque hay otros artilugios mecánicos y tecnológicos que triangulan, habría que decir, este conjunto de elementos, haciendo que ni el faro oriente a los barcos, ni la razón oriente a los seres humanos, ni la metáfora de la razón en el poema del Duque de Rivas se mantenga como esperanza de luz y de vida, sino todo lo contrario. Bueno, pues no quisiera alargarme mucho porque al fin y al cabo un libro de poemas como es este fundamentalmente debe de verse presentado no con palabras del prólogo y analíticas o críticas, sino a partir de sus propios poemas. Porque lo que también he pretendido con este libro, como también digo en el prólogo, es que fuera un libro de poemas. Un libro de poemas que de alguna manera me perteneciera más que como antólogo. También lo digo en el prólogo. Con este trabajo he pretendido escribir un libro de poemas escrito con poemas de otros. Porque yo creo que todos los que escribimos poesía muchas veces hemos sentido la envidia de que no se nos hubiera ocurrido tal poema que hemos leído en tal lugar. Pero lógicamente yo he dado un paso más y me he atrevido a coger muchos de esos poemas que a mí me gustan alrededor de la metáfora del faro y reunirlos de tal manera que sin convertirme en un ladrón de poemas, sí pueda articular un conjunto en el que todo y cada uno de esos poemas, sin dejar de pertenecer a los autores que así lo escribieron, formen un conjunto en el que yo, unas veces de una manera más directa y otras veces de una manera menos directa, hago míos a través de ese itinerario que construyo entre ellos. Por lo tanto, tengo que darle las gracias a los poetas que voluntario o involuntariamente han colaborado conmigo, como María Victoria Atencia o Antonio Jiménez Millán, que están aquí. Pero antes de pasar a leer los poemas, también es imprescindible mostrar mi agradecimiento a las personas que mientras yo estaba recopilando los poemas me sugirieron, me aconsejaron, me dieron alguna referencia, una fuente bibliográfica, y una de esas personas fue Andrés Neumann y otra de esas personas fue Milena Rodríguez. No es casual que en este libro haya un protagonismo, creo que es satisfactorio, de voces latinoamericanas. Muchas veces en las recopilaciones de poemas en lengua española hechas aquí en nuestro país hay una notable ausencia de autores latinoamericanos y bueno, yo creo que este libro trata, entre otras muchas cosas, de evitar o corregir eso de la ausencia o la lejanía de la literatura latinoamericana, y esa presencia sin la colaboración de Milena Rodríguez hubiera sido imposible. Bueno, pues yo voy a leer solamente unos cuantos poemas
sobre todo aquellos que efectivamente muestran el itinerario del que yo hablaba hace un momento, y uno de esos poemas es el de Rubén Martínez Villena, donde nos encontramos la figura de un faro que de alguna manera es un faro triste, un faro que recuerda o parece recordar una época gloriosa, es decir, cuando el faro, como metáfora de la razón, conservaba el aprecio de los seres humanos, y parece ser, según se insinúa en este poema, tal y como yo lo veo, todo lo contrario. El poema se titula El faro. Abajo, roca y aguas, el multífono grito de las olas que rompen, y a su caricia ruda, con un cendal de espumas, la base de granito alternativamente se viste y se desnuda, y arriba yergue el faro su construcción aguda, el faro que es la estatua del cíclope del mito, altivo como el símbolo de una soberbia muda, solemne como un dedo que apunta al infinito. El faro, luminoso rey de las lejanías, titán que vio por siglos la muerte de los días, contemplador de mudos solares misereres, la vesperal tristeza petrificó sus músculos y aún guarda en el cerebro, loco de atardeceres, el sueño de la última llama de los crepúsculos. Otro de los poemas que justifica este itinerario es El nocturno del joven de Francisco Brines, que sería uno de los poemas que en este conjunto trata de mostrar cómo ese espacio marítimo, abierto, aventurero, ese espacio público guiado por la razón, de alguna manera es sustituido por el espacio privado, bien simbolizado en la casa, en el jardín, en el sendero, etc. Este poema de Francisco Brines se titula Nocturno del joven. El hombre, entre los árboles, medita con pasión sus recuerdos. Le rodean sombras profundas, silenciosas salas oscuras, más arriba los viejísimos astros. Piensa que fue su vida luz y que los hombres y las cosas eran dignos de perdurar, porque era eterno su amor. Llegan desde las blancas tapias del jardín los jazmines y en el campo los deja el aire derramados. Mira latir el faro en las tinieblas, muda la mar está, presiente su constante movimiento. La luz ya está gastada y sabe que las cosas que perduran viven sin él y que los hombres niegan todo el afán del corazón. Inútil como la estrella vieja, como el faro lejano y débil, más aún la vida. Un balcón de la casa se ha encendido, llega de allí una música, el huerto tiembla bajo las sombras, se recoge en el sueño. Quien reina así en el mundo no es la noche, es el tiempo. Lo penetran sus ojos y arrasados por las lágrimas regresan del misterio. Se encamina con paso lento hacia la casa, va con la mente sombría, siente frío. Y de los dos poemas que voy a leer pertenecen al final de la secuencia, que por cierto quería decir que están ordenados cronológicamente siguiendo la fecha de nacimiento de sus autores, porque de esa manera también el lector puede vislumbrar cómo hay cierto avance y retroceso. Hay algunos poemas en esta recopilación que recogen la idea del faro como símbolo del pensamiento humano, a secas, ¿no? Y aparecen de alguna manera entremezclados con otros. Hay concretamente dos poemas de Juan Ramón Jiménez, uno que correspondería al faro como metáfora del pensamiento humano y otro que representa el faro como metáfora de esa nueva luz de lo privado que sería el erotismo, etc., ¿no? Entonces, los dos últimos poemas del libro, hay dos
que me gustaría terminar con ellos leyéndolos. Tengo que decir que estos dos poemas que voy a leer son inéditos. Uno es de Andrés Neumann, que luego paradójicamente ya no es inédito porque en su último libro está incluido, pero con la curiosidad de que el poema tiene algunas variaciones, porque después de entregármelo a mí para este libro lo corrigió, ¿no? Y hay también otro poema inédito de Tomé Cabrera, un poeta mexicano muy interesante. Con estos dos poemas voy a terminar. El de Andrés Neumann se titula El faro. ¿Y si el faro, con su luz atornillada, con su absorto girar de parpadeos, se cegase de pronto? No sé qué busca el ojo frente a un faro, pero algo en su paciencia, en su esperanza, me inspira gratitud. Quizá lea la lealtad lo que persigue, posesión de la luz, todos somos marinos, o acaso necesite no ser decepcionado. Quizás es melancólico marcharse en un momento oscuro y el destello demora y va haciéndose tarde, pero ahí llega de nuevo un pequeño prodigio y seguimos mirando. Y para terminar el poema de Tomé Cabrera que se titula El faro ciego. Gira sin luz, el faro gira siempre, no se detiene, gira y mudo mira como nadie lo mira. Nadie quiere mirar un faro ciego, el faro roto, tan inútil que nunca lo veríamos. Nadie lo necesita, se apagó, pero gira sin luz y extraviado, busca lo mismo que buscaban otros, abrigo y malecón, una bahía. Pues muchas gracias y le cedemos la palabra a María Victoria Atencia. Buenas noches. Leo un poema escrito en Portugal, en el Cabo San Vicente, hace ya unos años. Faro. Me definen espejos desde lejos traídos, madera imputrecibles y bronce, y hora de soledad a espalda de esta umbela que se abre al borde del Tajo, a ráfagas dormida, murta, yerta, yo misma mar adentro, mi vigía y mi mar. Buenas noches. Voy a leer, no sé lo que me diga el autor, un par de poemas de autores hispanoamericanos que no están aquí. Podía leer también el de Aurora, que no ha querido subir, pero prefiero... Yo creo que debería de leer, por supuesto, el de Aurora, pero también me gustaría personalmente a mí que leyera el de Alfonsina Storni. Vale, pues leo el de Alfonsina Storni. Faro en la noche. Esfera negra el cielo y disco negro el mar. Abre en la costa el faro su abanico solar. ¿A quién busca en la noche que gira sin cesar? Si en el pecho me busca el corazón mortal, mire la roca negra donde clavado está. Un cuervo pica siempre, pero no sangra ya. Entonces, ¿cuál? El de Aurora Luque está en la página 65. Yo no veo nada. Dice que no. ¿No? Creo que dice que no. No veo bien. Vale, no lo leo. Pues leo el de Cristina Perijos.
Porque además de hispanoamericano, también sugería algunos poemas de mujeres. El perdedor, Cristina Peri Rossi. Se eleva inmensamente solo en medio de un mar efervescente de olas encrespadas y maderos turbios. Se eleva majestuosamente bajo un cielo de piedra amenazador y oscuro cuyas claridades son eléctricas. Desprecia los espejos que reflejan las olas, que reflejan el viento que tiene ecos. Sabe que la escalera no conduce a ninguna parte. Solitario y terco, permanece en la explanada vacía como un faro en la tormenta. Variaciones sobre el nacimiento del ídolo de René Magritte. Buenas noches. Bueno, yo la verdad es que quiero felicitar primero a José Carlos por haber hecho esta selección estupenda de poemas, ¿no? Y bueno, pues también a la Diputación por lo impecable de la edición. Creo que es Paco Cumpián, ¿no? el que se ha encargado del cuidado y bueno, pues la verdad es que me parece impecable. Yo voy a leer dos poemas, voy a leer el mío y voy a leer también el de Joan Margarit, porque en cierto modo me considero un poquito cómplice con él por la traducción. Aventura doméstica. Creo que recordar que este es un poema del libro Cálculo de estructuras de Joan Margarit. Solo en casa y mirando en los armarios, encuentro algún antiguo mapa de carreteras, contratos que han vencido, estilográficas que ya no escribirán ninguna carta, calculadoras con las pilas secas y relojes que el tiempo ha derrotado. En los cajones suele como una rata triste anidar el pasado. Vacíos, los vestidos cuelgan igual que viejos personajes que nos interpretaron. Pero encuentro también tu lencería, color arena o noche con pequeños bordados, bragas, sostenes, medias que despliego y que me hacen volver hasta el brillante y a la vez misterioso fondo de amor y sexo, lo que da de verdad vida a las casas, igual que se la da a los puertos lejanos, la luz de sus cafés y de sus barcos. Mi poema se llama Faro de Trafalgar. Tiene ya casi un cuarto de siglo. Este poema lo escribí en el verano quizá otoño del 84. Y después está en el libro Ventanas sobre el bosque. Poco tiempo después, quizá en el 85, en el 86, Pedro Almodóvar fue a ese mismo sitio donde se inspira este poema y que aparece en una película que muchos de ustedes recordarán, La ley del deseo, la playa que está junto a este faro, el faro de Trafalgar en la costa de Cádiz. Un paisaje de mar entre las rocas, la soledad buscada. Es cierto que el amor, como la historia, ha conocido exilios y retornos, ilusiones perdidas, símbolos que otorgan una dudosa confianza en sí mismo. Solo unos cuerpos jóvenes se alejan. Sus ojos no vieron arder aquellos barcos, ni retirarse las banderas, hundirse las velas entre la espuma como una sombra espectral. Abatido el orgullo, ya ceniza, emblema desterrado. También surgen héroes de las derrotas, mas no los perdona el tiempo. Recuérdalo ahora en esta playa, donde suena a lo lejos el rumor del combate, y yo vengo a decirte los restos de un naufragio. Pues te toca a ti. Es como un círculo. Bueno, pues yo después de la lectura que han hecho, simplemente me toca también asumir la responsabilidad de algunas erratas que tiene el libro
entre ellas la omisión del nombre de María Victoria Atencia, y por lo tanto le pido disculpas públicamente en el índice de autores. En fin, yo espero que quizá a lo mejor se haga otra edición ojalá haya que hacer una segunda edición de este libro, y yo confío en ello. Por lo tanto, les pido a ustedes también su indulgencia, porque, en fin, en toda obra siempre hay alguna errata, pero yo lamento personalmente que el nombre afecte a personas que están aquí incluidas. Yo antes empezaba con y el antólogo se refería a la metáfora de los faros, y efectivamente es un libro para reflexionar mucho en torno al momento en el que se vive, un momento de confusión y momento en el que hemos perdido precisamente esos faros, esos hitos de guía. En fin, yo, que algunos me tachan de pesimista, he encontrado en esto muchas de las claves de las situaciones por las que pasa la sociedad, y por lo tanto he encontrado una gran utilidad a este libro. Así que, salvo que ustedes quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta, alguna interpelación, pues si no es así, agradecerles nuevamente, agradecer también a Aurora Luque y al Centro de la Generación del 27, que se me había olvidado antes hacer alusión a él, pues su colaboración para que la presentación de este libro esta tarde haya sido posible. Pues muchas gracias. ¿Y podemos desobedecer a Aurora y leer su poema? Yo creo que sí. Porque en todas cosas, como yo no veo al público, si me está diciendo que no, es que Yo no creo la que sí, veo. yo creo que sí. No, pero es que no es por una especie de falso halago, es que este poema, para la consolidación de este libro, de esa idea un poco que empezó, además ella estuvo en aquel taller de escritura leyendo este poema y sabe que lo que he dicho es absolutamente cierto, ¿no? Entonces, para establecer ese arco entre la degradación de la metáfora, la acción de los faros, etcétera, este poema fue muy importante porque fue uno de los primeros pilares sobre los que yo tendí ese arco, ¿no? Me parece importante leer este poema, independientemente de que estemos en Málaga, independientemente de que ella esté aquí, pero naturalmente si estamos en Málaga y está ella aquí, pues razón de más para leerlo. El poema se llama Manual del farero. Cuando vislumbro un barco cambio mis luces, dejo creer perversamente en un consuelo, una ensenada plácida, me llaman faro del falso sur. Yo sé que todo es falso. Soy solidario al fin con el destino de todos los viajeros. Les dejo ser conscientes entre solas nocturnas de la estúpida cresta de sus sueños. El fondo de agua negra les habla de la nada. Desde la carretera me divisan los breves automóviles con parejas furtivas. Podría aniquilarlos, pero prefiero hundir las blanquísimas proas de esos barcos altivos que creen en el sur. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.